nos vamos a la costa argentina, como lo mencionamos, para saludar a Gustavo Calle, quien es periodista de Radio 103.9 de San Bernardo, allí en la provincia de Buenos Aires, por el crimen de Tomás Tello en Santa Teresita, y bueno, todas las últimas novedades de un caso que realmente ha conmovido. Querido Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. Hola. Buen día, y el agradecido soy yo, Javier Mercedes, por haber sido convocado para poder conversar un poco de manera quizá más profunda y dejar de lado estas informaciones que se suceden sistemáticamente, que creo que en muchos casos no tienen ningún asidero o muy poco. Sí, hay mucho. Uno lee en todos los portales novedades con respecto al crimen de Tomás Tello, este jovencito de 18 años ahí en Santa Teresita. Por eso, bueno, es importante conversar con vos para que nos cuentes las últimas novedades, qué ha ocurrido en estas últimas horas. Hay un detenido nuevo. Hay un detenido nuevo y ayer quienes ya estaban apresados se negaron a declarar ante la Fiscalía Descentralizada que funciona en la localidad de Mar de Ajó. Como todos saben, el Partido de la Costa es un distrito de una extensión larga, 100 kilómetros tiene, y que está conformado por 14 localidades. Bueno, la Fiscalía Descentralizada funciona precisamente en la zona sur de este municipio, más precisamente en la localidad de Mar de Ajó. Pero yo decía que hay una sucesión de posturas informativas que muchas veces se convierten en inverosímiles incluso, ¿no? Poco creíbles. Hay muchas idas y vueltas. Quizá en esto de obtener algún dato que aparezca como primicia, las informaciones van quedando sin asidero o no tienen ningún asidero. Claro. Y lo que ocurre es que, y en esto soy muy autocrítico como uno de los protagonistas de los medios de comunicación, es la falta de ahondamiento, ¿no? De profundización de este tema, que no es casual, que no es aislado, que no es azaroso, sino todo lo contrario. Aquí tenemos un acervo cultural introyectado, y con esto no quiero decir que el hombre común como nosotros no somos corresponsables de lo que sucede, ¿eh? Aceptando este acervo cultural deleznable, también nos debemos hacer responsables de lo que está pasando. Todos saben también que aquí en el Partido de la Costa es habitual que en la terminación de un año y en el comienzo de otro, la gente se dirige al Frente Playero para celebrar, pero bajo un denominador común, una celebración que tiene que ver precisamente con ese acervo cultural, con ese orden en vigencia impuesto. Y esto siempre, o muy habitualmente, no termina de la mejor manera. Sí. De hecho, podemos apreciar lo sucedido en la mañana del 1 de enero con el asesinato de este joven Javier Tello, pero también a lo largo del país nos pudimos anoticiar de casos similares que no tuvieron un resultado igual, es decir, no hubo muertos, pero sí hubo un sinfín de grescas, de agresiones entre grupos, sobre todo de jóvenes, que celebraban de esta manera en la apertura de un nuevo año. Y me parece que por eso digo que esto tiene que ver con la vara de los interrogantes sociales que nos dominan hoy. Y ayer hablábamos con vos, Javi, sobre cuál sería la solución ante esto, porque como hablábamos de Fernando Baez Sosa, como vos decís, estos casos que fueron renombrados y mediáticos, porque lamentablemente además terminaron con una muerte, pero como vos decís, esto se repite, es una situación que se repite, grupos de chicos, jóvenes, patotas que se potencian entre ellos y se agarran de punto a otra persona, bueno, situaciones que se repiten mucho, ¿no? En estos lugares turísticos sobre todo, donde se junta mucha gente. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece que sería la solución, la ayuda ante esto? ¿Mayor control? Porque decíamos, hay policías también controlando, pero ¿qué debe pasar? ¿Qué se debe hacer, según vos, bueno, mira, tu opinión? Yo creo que toda esta situación exige un profundo cambio cultural, una transformación cultural, que no es fácil desde ya. Uno parece que fuera un quimérico, ¿no? Expresando este tipo de deseo, si querés, o de pensamiento. Pero me parece que es la única manera, porque si no vamos a seguir asistiendo a hechos similares, al de Tello, al de Baez Sosa y demás. Ayer me tocó conversar también con algunos otros medios del país con respecto a este tema, y muchos de ellos hacían como un eje entre lo sucedido con Baez Sosa y este joven Tomás Tello, como si hubiera una ausencia en esos años de hechos similares, y no es así.
Es decir, los casos de Báez Sosa y este de Tello se están convirtiendo en simbólicos. Pero no por ello, en estos años, en el transcurso, en el intervalo de estos tiempos, no han ocurrido hechos similares que, como vos decías, afortunadamente quizá no terminaron en asesinatos o en crímenes o en muertes, pero que sí sucedieron, porque reitero, para mí forma parte de un orden en vigencia establecido, que tiene que ver ya con un nuevo acervo cultural, lamentablemente, que nosotros aceptamos dócil y domésticamente. Por eso también digo que somos corresponsables de lo que sucede. Si no abonamos, primero creo que a un debate general y segundo a una transformación cultural, o que apunte ese debate a una transformación cultural. Reitero, no quiero que esto suene como quimérico o lírico, demasiado lírico, pero me parece que es la única solución posible. Claro. Gustavo, en lo estrictamente informativo, digamos, ¿qué se sabe en términos de, bueno, cuestiones de expediente, esto de, bueno, lo que fue el resultado de la autopsia, el cómo murió el propio Tomás, esto de que hay detenidos, si podría haber algunos más? ¿Qué nos podés contar? Bueno, mira, yo no soy muy abonado a la persecución sistemática de la información porque, como dije en el principio, hay un sinfín de noticias que no tienen ningún tipo de asidero. Ahora, sí, la Fiscalía Descentralizada confirma que Tomás Tello muere de una puñalada del tórax, en el pecho, provocada por un grupo de personas que, vos fijate, en un principio se decía que eran 8. Ahora, uno observaba imágenes de los videos que se transmitían por los distintos canales de televisión, y claramente, ese grupo no era de 8 personas, sino de muchas más. Eran más. Claro. Con el correr de los días o de las horas, esa información primera fue cambiando, modificándose. Ya no eran 8, sino que podía haber más implicados. Así que me parece que es muy arriesgado, hasta creo que es abusivo, continuar con la sistematización de la información que no tiene asidero. Pero sí podemos confirmar, porque así lo hizo la Fiscalía Descentralizada, que Tello muere de una puñalada en el tórax, que fue perseguido aparentemente por varias cuadras, hasta llegar a la zona de playa en la mañana del 1 de enero, y allí, bueno, culminó la gresca como culminó. Tello fue trasladado herido al hospital de Santa Teresita, pero allí no pudieron salvarle la vida y alcanzó la muerte. Ayer fue enterrado, inhumado en el cementerio del paraje Pavón, que es un paraje que está situado del otro lado de la vera de la ruta, y ese paraje pertenece a la localidad de General Lavalle, pero comúnmente se denomina cementerio de Mar de Ajó. Bueno, allí fue inhumado luego de haber sido trasladado por una caravana desde Santa Teresita en aproximadamente un recorrido de 20 kilómetros. Muy tristes las imágenes, viste, ver la familia, los amigos, bueno, esa despedida, el llanto de los padres, pidiendo por favor que se haga justicia, ¿no? Ahora que no quede esto en la nada, que se haga justicia como corresponde. Bueno, están, como vos decías, identificados los 10 detenidos o más, porque según los padres también, como vos decías, son muchos más. Pero bueno, coincido con vos en que esto también lleva a una reflexión mucho más profunda también, más allá de los datos estos que son tristísimos, un repensar y un replantearse, ¿no?, en la toma de decisiones, en los controles, porque esto no puede volver a ocurrir o no puede ocurrir así. Todos los años tenemos que lamentar a una persona fallecida con estas características. Tal cual, sí, yo creo que es sistemático esto. Y vos hablabas de seguridad. Aquí el gobierno del Partido de la Costa se jacta precisamente de tener una muy buena seguridad en el distrito. Y a sabiendas que el intendente que asumió el 10 de diciembre, Juan de Jesús, que tiene una vasta trayectoria, una vasta experiencia en esto de ser jefe de Estado, debería haber establecido algún tipo de control, siempre basado, yo estoy en contra de los controles, pero siempre basado en esa vanidad, si querés, que tiene el gobierno del Partido de la Costa de jactarse de la seguridad. Entonces, establecemos un control en playa en los puntos neurálgicos, que no son muchos, son 4 o 5, donde se reúne la gente para celebrar de manera habitual, de manera costumbrista, los inicios de año. Pero esto no sucedió. Incluso, el titular de la cartera de seguridad del municipio, Oscar Ronconi, luego de conocido el asesinato, salió para mí desvergonzadamente a decir que la policía llegó inmediatamente, 2 o 3 minutos después de sucedido el hecho. Bueno, no llegó rápido, llegó tarde.
tenía que haber llegado 2 o 3 minutos antes, mínimamente. Además hay un centro de monitoreo en la Casa de Gobierno. Un centro de monitoreo que se expande por todo el distrito. Sí, que se puede prevenir todo lo que pasa, ¿no? Si hay alguna gresca, actúa. ¿Cómo, perdón? No, digo que está para prevenir, ¿no? Si hay algún conflicto o algo, va al foco del mismo, ¿no? Exactamente, Javier. Bueno, entonces digo, ¿cómo? ¿Las cámaras no tomaron ningún tipo de agresión, ningún tipo de gresca? A veces resulta complejo, extraño poder entender las decisiones políticas, que también tienen que ver, porque estamos hablando de un acervo cultural, estamos hablando de un orden establecido por el poder hegemónico, en este caso por el poder institucionalizado en un gobierno, y si no tomamos, me parece, ese eje, va a ser de difícil solución o resolución este tipo de acontecimientos. Claramente. Gustavo, Querido Gustavo, sí. te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Bueno, ha sido un placer charlar con él, ¿no? Un placer, Sí. Ir ahí al lugar de los hechos y con la información más cercana. Un abrazo a Gustavo. Gracias. Igualmente a ambos, Mercedes, Javier, el placer fue nuestro. Un placer.